Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Nosotros con este domingo, con esta gran solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, iniciamos la 10ª semana en nuestro caminar del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra del Señor. Hoy la Iglesia nos propone desde el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 8, versículos 2 y 3, luego 14b al 16a. Nos dice así este libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante estos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor tu Dios, que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud, y te condujo por ese inmenso y temible desierto entre serpientes abrasadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios, que en esa tierra sedienta y sin agua hizo brotar para ti agua de la roca, y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Queridos amigos, entonces así con la palabra del Señor en este domingo, en que estamos nosotros, ya decíamos, en el 10º domingo del tiempo ordinario, celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo. Sobre todo con ese tiempo tan lindo del tiempo ordinario, con la venida del Espíritu Santo. Upe peñandea lleva, peñande con asoja, peñandere coveñas, endúcuri, hayahuerú, peñandere coe, peñande comunidad, nada más y nada menos que a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y ahora, queridos amigos, nosotros entonces estamos celebrando, después de que el domingo 4 habíamos reflexionado sobre todo sobre la Santísima Trinidad, es decir, estos modos, la modalidad como Dios actúa, trabaja como Padre tan bondadoso, tan bueno, creador, regalador, digamos de esta manera, y sobre todo el Hijo también, es generosidad total y entrega, según el plan de salvación. Y luego, entonces, el Espíritu Santo, que nos ha unido como comunidad. Pero ahora, queridos amigos, nosotros nos encontramos ante algo tan importante que es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto significa que nuestro caminar, porque ñandejina coanga la yaguerajata, yaguerajama oigatu, la ñandea tihuazú, ñande la responsable, jina y curi ñande yara lleva. Omo invaitebe ñande pobe, ñande ya pojanguaisha, pete tanja y potá, pete cobella y potá, pe ogamilla huerecoa, y potá, veía lleva, peñanderoga pube. Entonces, por eso nos ofrece su cuerpo y su sangre. Esta es la lógica, ¿verdad? Cómo nosotros caminamos y cómo nosotros encontramos el querer de Dios en nuestra vida. Y ahora entonces así reflexionamos y vemos, queridos amigos, lo que nos dice en este libro del Deuteronomio, segunda ley, porque para entender también que el Señor nos va dando oportunidad. Dice la segunda ley, segundo momento, segunda oportunidad. Peña una vez están vaya PM, pero penda pella popona y hina curijanga
Ame PM, ambos PM la sepo, ayepa es la gran misericordia y el amor de Dios. Y entonces nos pasa la mano y ande pues nos anguaisa y ande anguaisa lleva y ande pe ajina pemba de posipo. Y entonces en este capítulo nosotros encontramos que Dios habla primero y le utiliza a Moisés como su intercesor. A operar entonces Joanga en esta parte dice que Moisés lleva el recado peja ojenduve peñan de yarbe. Hamba eja elas justamente les dijo, acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante estos 40 años. Vea coñan de momandu ave hija ñande yeikuamia lleva maisha pañande yaguataña ina maisha papeñan de yara ojoñan en divena ñandere yaiguri. Estuvo continuamente en nuestro caminar para que podamos hacer este camino de santidad. Dios no nos abandona, Dios está con nosotros. Y la idea principal y central del Corpus Christi justamente será eso, queridos amigos, que Dios no nos abandona y por eso más aún se nos da como alimento. Yandego da yacaru y no lleva, yandego da yahuereco y no jina, pella humiana, enseguida yane cangu, enseguida moveña ñema ya, lleva petapere. Por eso nos va contando, queridos amigos, que en el desierto nosotros tenemos momentos difíciles, ¿verdad? Como siempre existe en nuestra vida. Es lo que sucede aquí, ¿verdad? Porque Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Aquí entonces nos está diciendo que nuestro caminar, con todo este camino que estamos haciendo, que no es fácil, queridos amigos, pero tenemos que ver cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros hacemos este camino que el Señor nos ofrece, este camino que Dios nos regala. Y por eso dice, es un momento de prueba. Está con la huya de los momentos de dificultad, entonces en vez que Oñemombare te vea lleva, en lugar de aferrarse al Señor, muchas veces dejamos de lado. Y no nos damos cuenta que todo es gracia y que todo camina dentro de la voluntad del Señor. Y por lo tanto es ahí donde nosotros tenemos que ir templándonos a través de los sufrimientos o a través de las dificultades que encontramos en nuestra propia vida. Aquí continúa, queridos amigos, y nos dice luego directamente, ¿verdad? Él te afligió, te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan. Qué lindo. Quiere decir que este es un sacramento, como nosotros decimos, ¿verdad? Porque el sacramento es todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros podemos tocar, palpar, lo tangible. Sino que y en este caso el cuerpo y la sangre de Cristo es nada más, nada menos y nada más que el cuerpo y la sangre del mismo Dios. Dios que se nos ofrece, Dios que en el Antiguo Testamento nos habla y dice que se ofreció como maná. Maná. Maná en hebreo. Ma que. Na esto. ¿Qué es esto? Dice con la maná. Siempre actúa de una o de otra manera porque no nos abandona y no nos deja de lado. Vamos a pedir también esta gracia en este domingo al celebrar el Corpus Christi. Que la fuerza, la gracia del Señor, el simple maná que es esto, sino que es nada más y nada menos que la presencia misma de Dios en nuestra vida. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e dominical. Como todos los domingos decíamos, siempre el Señor nos acompaña. En esa primera lectura que escuchamos en este día de esta solemnidad tan importante, que es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Corpus Christi. Peñandeyara oñeme ñande tembi uyshanamo. Tembiu une ñande ndigatuy yaguatá, tembiu une enseguida ñañe mayaya, pitata pere, ya llevas ndigatuy yaguatá. Ñandeko yaguere coibe tiene canto muy lindo. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre de ese pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Vamos a escuchar esta segunda lectura que nos presenta el Señor hoy a través de la primera carta que está escribiendo Pablo a los Corintios, capítulo 10, del 16 al 17. Y nos dice de esta manera: hermanos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan.
Queridos amigos, entonces la palabra del Señor nos está invitando y nos está enseñando, ¿verdad?, a nosotros para que podamos entender que no es simplemente un acercarse a cumplir una norma, acercarse a cumplir, sino que hay algo más. A través de San Pablo. Fíjense, queridos amigos, entonces, dice, la copa de bendición que nosotros estamos bendiciendo, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Común unión. En primer lugar, entramos en comunión con Dios. Entrar en comunión con Dios después viene, como segundo elemento, queridos amigos, la comunión con los hermanos. Y esto es entonces lo que nosotros ahora encontramos en esta segunda partecita de esta carta que está escribiendo San Pablo a los cristianos de Corinto. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, ya que hay un solo pan para todos nosotros. Un solo pan, queridos hermanos. Es decir, yo estoy compartiendo el mismo pan contigo. Y digo entonces, primera comunión, esta mañana para que entramos en comunión. Y hoy vamos a hacer la primera comunión. Estamos entrando en un camino muy importante de la vida cristiana, que es entrar en comunión como comunidad. Es la comunidad, somos nosotros, los miembros, que entramos en comunión. Pero aquí por eso te dice Pablo, y es muy importante que sepamos esto, porque hay una comunidad que no es capaz de compartir la vida. Dice que cada uno se alejaba y hacía lo suyo. Entonces por eso les presenta y les hace esta pregunta. ¿No es acaso, no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Entrar en comunión con ese hermano que necesita, con ese hermano indígena, con ese hermano chico de la calle, con ese hermano campesino sin tierra, con ese hermano que está en dificultades, con ese hermano con problemas de la droga u otras dificultades que nosotros tenemos, queridos hermanos, en nuestra vida. Pero sin embargo, dice, como comunidad tenemos que ser responsables. Por eso que en este domingo, que ya es el 10º, ¿verdad?, dentro del tiempo ordinario, viene como una continuación, después de haber recibido la fuerza del Espíritu Santo. Yandella Ecuri, bueno, es la gracia y la fuerza de Dios que se manifiesta como Padre amoroso, como Hijo Redentor y como Espíritu Santo que nos empuja, nos anima a nosotros para salir a formar comunión, el reino de Dios. Y aquí entonces, queridos hermanos, es donde el Señor nos está llamando y nos está poniendo a prueba. Porque ahora, celebrando el Corpus Christi, nos dice, yo les doy el viático, Shame ebm la tembiu, hamba ebe tembiu, veame abeme, la sherete cuevo y la shero ayema, mi carne, y al mismo tiempo mi sangre. Porque esto es lo único que nos puede a nosotros dar la fuerza necesaria para poder trabajar por el prójimo, para poder trabajar por nuestros hermanos. Entonces, como muchas veces lleva, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, que estuvimos escuchando tanto de política, de aquí para allá, lleva, estaban en la promesa en Barea. Pero en el fondo, muchos de ellos ni le tienen lastimosamente al Señor desde adentro como lo principal, lo elemental para poder verdaderamente trabajar por su comunidad. No tenemos que olvidarnos de esto, queridos amigos. Incluso hay un libro tan lindo, ¿verdad? Esdras y Nehemías se llama. Estos dos libros, ¿verdad?, tanto de Esdras y Nehemías, ¿saben qué? Nos hablan justamente cómo se puede unir y se puede trabajar en una comunidad, lo político y lo religioso. Upeala ñande coñanetabe ñaicote formarla ya lejala yaicuami, ¿verdad? Porque es el único camino que nos propone el Señor para que nosotros podamos justamente entrar en comunión. La pregunta que está haciendo aquí Pablo a su comunidad es una pregunta retórica. Queridos amigos, ustedes saben que Pablo aquí está un poco nervioso y posible, porque esa es la comunidad venda la entero para hacer el bien a los que necesitan, sino que cada uno de una manera muy egoísta o mañá
¿Qué es lo que está mirando? Y está mirando solamente su propio bolsillo, está mirando solamente sus propios intereses, se está centrando simplemente en sí mismo. Mirar el ombligo quiere decir que nosotros nos pensamos, ¿verdad?, que somos los únicos en el mundo y que tenemos que aprovecharnos en todo caso de las cosas de la comunidad. ¿No es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y después le dice de nuevo una segunda pregunta. ¿No es comunión ahora con el cuerpo de Cristo, el pan que nosotros compartimos, la sangre que nosotros compartimos? Y eso es lo que hoy entonces, al celebrar el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor, estamos diciendo. Todo esto nos tiene que llevar a la unidad, todo esto nos tiene que llevar a formar nuestra comunidad en el Señor. Lo que nosotros vivimos desde el momento de la resurrección. ¿Se acuerdan? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, desde el 42 al 47, que nos hablaba y que nos insistía muchísimo, ¿verdad? La comunidad ideal, donde todos nos ayudamos, donde todos caminamos para formar un solo corazón, una sola iglesia. Y para eso Dios se nos ofrece con su cuerpo y con su sangre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yarañe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos con la tercera lectura, es decir, el Evangelio, lo que nos propone el Señor en este 10º domingo del tiempo ordinario. Y celebramos esta gran solemnidad, que es la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Corpus Christi. Ñande Yarañe, Ñande a través del Evangelio de San Juan.
capítulo 6 del 51 al 56. Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Queridos amigos, qué lindo entonces lo que el Señor hoy nos está diciendo a través de su palabra. Bueno, peuge, pecarugue, penderen guatanga lleva con el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto quiere decir llenarnos de la gracia de Dios. Diga tu moayoiga, llévase yo que cuera la yaguatalla, pobre y por mía, si es que nosotros no nos ponemos en esta sintonía. Hoy, de una manera pero maravillosa, nos está hablando aquí San Juan. San Juan en este capítulo 6, después de esa multiplicación de los panes, y viene todo el discurso que es sobre el pan de vida. A ver, doña presentaña de como el pan de vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Pero este simbolismo tan profundo que nos está trayendo aquí San Juan nos hace entender, queridos amigos, que si no nos alimentamos de los principios, de los valores, si no le tenemos a Dios en nuestra vida, es muy difícil cambiar una nación, es muy difícil cambiar una familia, es muy difícil cambiar nuestra propia vida. Nosotros, queridos amigos, vamos a seguir con las mismas dificultades, los mismos problemas, los mismos pecados, si no le traemos a Dios en nuestro corazón. Dayawere koino lleva peñan de yara, ñan en die. Dayawere koino peñan de yara, ñan de mombarete, mi van a yaguata hanguaisha, lleva ya popona hangua. Peñan de yara, yeruaña. Evidentemente que no vamos a poder hacer grandes cosas. Pero habemos ñan de la oportunidad, ñan de yara hoy, ñan de ese año cuando vemos. Recordemos la última cena y después en esa última cena cómo nosotros fuimos escuchando todos los discursos, los últimos discursos de Jesús, que se le llaman también los discursos de despedida. Bye bye, ajá, imagina, pero bebe y cuando ya bebe. Y es en ese momento en que Jesús instituye justamente la Eucaristía, nos deja su cuerpo y su sangre. Y así entonces nosotros entendemos lo que hoy nos está diciendo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Ya anduvo a ver. Entonces el pan que yo daré, es decir, mi cuerpo. ¿Qué quiere decir su cuerpo? Su cuerpo quiere decir compartir. Sino que es justamente alimentarnos de su palabra, alimentarnos de los principios, alimentarnos de los valores, de la honestidad, de todo lo que significa la generosidad, de lo que significa la solidaridad, de lo que significa entonces sacar, erradicar todo lo malo de nuestra vida en primer lugar y sobre todo implantar y poner los elementos positivos para que la comunidad pueda usufructuar de los bienes y de los valores que el Señor nos ha regalado. Ya de copa y tengo ñande, peñande ya la comen baiteñande. Ya moñe bueno ya lleva con la inteligencia peñande a punto v ya ya cua pona una balón y pona balón y vaya. Entonces quiere decir, aquí está mi cuerpo y mi sangre, son los principios y por eso hablamos de comunión. Pero por otra parte también nosotros sabemos, queridos hermanos, y por eso Él nos está diciendo que hay siempre, entre comillas, como una discusión. Enseguida dice los judíos, discutían entre sí, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Esto para San Juan
se llama dentro del estudio bíblico, ¿verdad? Entonces, todo lo que es la falta de entendimiento, de no conocer, de no saber qué es lo que Jesús estaba queriendo decir. Entre líneas nosotros podemos leer y podemos decir, Coca-Cola y Coañandereje lleva. Ñande lleguñañe pues no haña por andujina lleva allá eve ñande yara va ese picoña orero ya pota ube ñande yara. Aquí te dice supuestamente cómo vamos a comer su carne, cómo vamos a beber su sangre, ¿verdad? Pero te está diciendo en realidad en el famoso malentendido joánica. Ubella era malentendido joánica. Entonces no entendí y yo me ñande yara. Entonces iba un bache ya uta pejo o cueva bache ya ñande ñamboy uta lleva pejo diga tu hijo mía ya po malentendido, porque en realidad lo que te está diciendo es vivir, comer, alimentarse, hacer parte de tu vida, englutir, que haga parte de tu propia esencia y existencia, valores y principios de Dios, valores y principios de Dios. Y entonces por eso no entendéis cómo este hombre puede darnos a comer su sangre. ¿Cómo decirle? ¿Cómo es que Jesús nos está pidiendo que seamos honestos? ¿Cómo es que Jesús nos va a pedir que nosotros no robemos a los demás, al pueblo, a la gente, al Estado, sobrefacturemos, etcétera, etcétera? Entonces hacemos, este es el malentendido joánico, se llama en los estudios bíblicos, ¿verdad? Les aseguro, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Díganme si no, queridos amigos. Si no vivimos los principios y los valores del Evangelio, la propuesta del Euangelio, es decir, lo que nosotros tenemos que vivir en la honestidad, en el amor, en la solidaridad, en la caridad, el dar a los demás lo que el Señor mismo nos ha regalado, evidentemente que no van a tener vida. No van a tener vida. Penden boria juta, penden chapita, petiririta, peguire, penboya, pegota, penden boria jubebe. Y eso es lo que nos pasa, queridos hermanos. ¿Ustedes por qué piensan, verdad, que nosotros vivimos y somos el país también el segundo, verdad, actualmente en América Latina, ¿verdad? La ñan de boria jubeaina. No es porque somos pobres, porque falta de una buena administración. Falta comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, nos falta Dios. A través de San Juan. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Pero es que algunos solamente piensan y creen que la resurrección es el último día, en el sentido de que van a peber hermano, no, queridos amigos. Resurrección justamente quiere decir resurrexit, mirar hacia adelante. En el momento en que comienzas a luchar, a empeñarte, a procurar vivir con los valores de Dios, les aseguro, o mejor dicho, el Señor nos asegura que tendremos vida de Dios. Así es que, queridos hermanos, hoy, en este décimo domingo ya del tiempo ordinario, celebrando esta gran solemnidad del Corpus Christi, vamos a pedir esa gracia. Sea lleva de todo lo que es lo negativo, todo lo que nos aleja de Dios y sobre todo lo que no nos hace crecer como comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Eucaristía son los brazos abiertos de Dios. Jornada de sanación.
Domingo 4 de junio, 12:30 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Donación 20.000 guaraníes para el sostenimiento del primer canal católico paraguayo, Ñande Yara Ñe'e. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Tengo tanto que agradecer. No hay palabras suficientes. Tu amor me rescató. Tu gracia me transformó. Me viste caminando sin rumbo. Y tu misericordia me alcanzó. No soy la misma de ayer. Nueva criatura soy. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias,
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Y en este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yara Ñe'e Responde, queremos hablar justamente sobre el cuerpo de Cristo, lo que significa el cuerpo de Cristo para nosotros desde un aspecto de teología, ciertamente, de un estudio teológico, teólogos, es decir, es un tratado, es un estudio. Procuramos nosotros también llegar con la razón, como dice Pedro, dar razones de la propia fe. Por eso queremos también compartir con ustedes. Muchos suelen preguntar, ¿qué es lo que significa, Padre, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Qué significa para nosotros hacer esa primera comunión? Que no queda justamente en la primera comunión, sino que tenemos que entender que es esta común unión, como ya decíamos, del aspecto bíblico. Pero ahora queremos mirar del aspecto teológico. La teología significa para nosotros lo esencial y lo fundamental como significancia. ¿Qué significa para nosotros? Porque ñande y cuano lleva el significado, después nosotros podemos empeñarnos, luchar para conseguir eso que el signo está, por ende, significando, es decir, la significancia profunda de un signo, de un simbolismo. Así, por ejemplo, decimos el agua. ¿Qué significa el agua? Entonces, el sentido teológico, la pureza, la limpieza, la destrucción y todo lo que uno quiere, ¿verdad? Del agua, la fuerza, la potencia. O cualquiera de los otros signos, ¿verdad? El pan. ¿Qué significa el pan para nosotros hoy? ¿Qué significa para nosotros el vino? Y muchos signos que nosotros encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, que tenemos que interpretarlo, que tenemos que saberlo para ponerlo también después, como decía, en práctica. Ñajendumí entonces enseñan de el cuerpo de Cristo, sobre todo como sacramento. Porque el Señor dice, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. En primer lugar, después de la resurrección, el cuerpo de Cristo no tiene solo una experiencia celestial invisible, sino que hay algo más, queridos amigos. No tiene solo una existencia celestial invisible a la diestra de Dios Padre, sino que Jesús, antes de morir, instituyó un rito para perpetuar bajo signos la presencia terrenal de su cuerpo sacrificado. Esto es lo primero, entonces, que la teología nos quiere enseñar. No simplemente el signo invisible. Después de la resurrección, decimos nosotros, subió a los cielos, en cuerpo y en alma, ¿verdad? O sea, Cristo, la persona de Cristo que vuelve al cielo, vuelve al Padre. Pero esta es la presencia, como nosotros decimos, celestial, una presencia que es invisible a nuestros ojos. Pero los signos para nosotros que quedamos en la tierra necesitamos Yahesaya Bocuana, porque nosotros dentro de nuestra naturaleza humana necesitamos. Y entonces, al hablar del cuerpo y de la sangre de Cristo, estamos hablando de un Jesús que antes de morir instituye un rito para perpetuar bajo signos, es decir, bajo cosas visibles, la presencia terrenal de su cuerpo sacrificado. Todos los relatos de la institución de la Eucaristía muestran que este rito fue instaurado en la perspectiva de la cruz muy próxima, manifestando así el sentido de la muerte corporal de Jesús. Todo entonces él estaba diciendo, es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Lo que yo soy es un cuerpo, es una vida. Entonces el cuerpo no quiere decir solamente el sarx, la carne como tal, ¿verdad? Sino que es la misma presencia del Cristo resucitado, pero visible, tangible en el mundo, entre nosotros. Es el discurso de Jesús antes de morir. Es el discurso de Jesús al despedirse de sus discípulos. Y ahora entonces, queridos amigos, nosotros podemos entender que el cuerpo y la sangre de Cristo es el signo visible y la presencia real de un Dios resucitado que ha quedado a través
de lo que nosotros después, con el signo del pan y el vino, lo hacemos presente y lo hacemos real en medio de nuestra comunidad y de nuestra vida. Esto es mi cuerpo para ustedes. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por una multitud. Cuando estoy por una vente, ¿verdad? En el momento de la sangre, justamente que dice aquí el Señor, esta es la sangre derramada por ustedes. Por amor. Es un Dios que nos ama, es un Dios que nos quiere. Y así entonces, queridos amigos, nosotros estamos entendiendo muy bien, ¿verdad?, que el cuerpo y la sangre de Cristo siempre va a apuntar primero al aspecto del símbolo, del signo, pero que es presencia real porque nos hace recordar, o mejor dicho, nos hace celebrar, decimos siempre, el memorial. También este aspecto tenemos que recordar muy bien, porque recibir el cuerpo y la sangre de Cristo es para nosotros un memorial. Y entiendas, hay estilo protestante, porque hay algunos, ¿verdad?, sobre todo, que lastimosamente no han entrado en esta teología más profunda, ¿verdad?, que es el memorial. Jesús cuando dice, hagan esto en memoria mía, ellos hacen solamente como recordando. Hay algunos que hacen la Eucaristía, pero solamente como un recuerdo minte. La oikoa de hace 2000 años. Y andé en Guarandas ahí la oikoa de hace 2000 años, sino que el memorial significa lo hacemos presente aquí y ahora. Esto es el cuerpo y la sangre de Cristo aquí y ahora. Esa es la gran diferencia. Algunos cuando entendéis, algunos como que todo es igual, ¿verdad? No, a ver, ñande mandó a minte, y a ver, ñañe reunimilla, lleva, él haré un pedazo de pan, haré un poquitito de vino, ¿verdad? No, para nosotros no es un recuerdo de lo que pasó, sino que el signo profundo, ¿verdad?, para nosotros como memorial significa que lo que sucedió hace 2000 años vuelve a hacerse presente aquí y ahora en la realidad, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Es realmente lo que los signos del pan y del vino harán entonces desde ahora presente aquí en la tierra. Es pues el cuerpo de Jesús entregado y su sangre derramada. Esto, queridos amigos, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos, porque cada vez que nos acercamos para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, en realidad nosotros en primer lugar estamos entrando en una comunión directa, profunda con Dios, que se ha entregado por nuestra salvación. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, la alianza nueva que se está pactando contigo, en tu corazón, en tu cabecita, en tu pensamiento, en tu forma de vivir, en tu forma de moverte. El Evangelio mismo desde San Juan que nos decía, este es el cuerpo mío, esta es mi sangre que les dará vida y vida eterna. La vida que les ayudará a ustedes a cambiar la propia vida de ustedes, la vida de la sociedad, la vida de la propia familia. Por lo tanto, la experiencia eucarística, esto se realiza en la iglesia. Este es un segundo elemento. Quiere decir lo que nosotros también le llamamos la famosa comunión. La gente coge y oye, ajata a comulgar. Ajata a comulgar. ¿Qué quiere decir comulgar? Comulgar quiere decir entrar en común unión. Mandi, el primer elemento es entrar en comunión con Dios. ¿Por qué? Y porque nosotros sabemos que Dios se nos ha entregado completamente por nuestra liberación y por nuestra salvación. Es decir, que te va a ayudar a salvarte, a realizarte, a planificarte. Pero acordate, hijo querido, aquí entonces, queridos amigos, viene el segundo elemento y el segundo momento, porque esta experiencia eucarística es una experiencia de iglesia. Experiencia de iglesia. Ñande gona yagua puya lleva yakaru hangwa ñande ñorei lleva. Kukurei shandere mañante pendere en bi umi beja oñ recarure ina hueve. No. Acercarse a la comunión significa entrar en comunión con los hermanos. Por eso es que nosotros decimos, cuando no estamos en común unión con Dios, con el mismo pensamiento, con el mismo deseo, con la misma caridad, con el mismo amor,
Y así también, como el Señor dice, si tú tienes algún problema, alguna queja contra ti de tu hermano, deja tu ofrenda, deja tu comunión, vete primero a reconciliar, entrar en común unión. Rey quien árabe comunión papi, reñembo ya veñan de yara en donde viga tu janguayare, pejete cueja peju. Ese es el sentido teológico profundísimo, ¿verdad? Que entonces siempre nos está interpelando, o poco veñan de tu une, o poco veñan de conciencia, le lleva, hañanere, no ya iñan de hina, bateco vagina será, bateco vagina será allí, bateco va se me haré por amarena. Estaba en comunión con los principios y valores, ¿verdad? Por eso es que de aquí, si entendemos bien, todo lo demás viene como consecuencia de estos actos. Si yo me pongo a matar la vida de un niño en el seno de una madre, yo digo estoy en comunión con Dios. Pellemina, no hace falta hacer tanta elucubración. No hace falta. Si yo le estoy acuchillando a una persona, estoy bien en comunión con Dios y estoy bien en comunión con mis hermanos. No sé. Yo pienso que todos tenemos un dedito, aunque sea de cerebro, que no estamos en comunión. Si yo, queridos hermanos, le estoy dejando a los pobres, a los niños, a los indígenas, a los campesinos sin tierra, a un país corrupto, robando los bienes del Estado, pero así, pero no nos sonrojamos más, ¿verdad? Estoy bien yo en comunión con Dios, estoy bien en comunión. Sigue que tú a la comulgada en DBB, amén. Ahí en día de Yara. Yo estoy en comunión con tus principios y tus valores. ¿Y qué tú digo? No sé. Yo pienso que si uno tiene un dedito de cerebro, entonces se va a dar cuenta que nos falta mucho. Si nosotros mismos nuestras casas, nada no entendía, lleva. De coño canatiña, de pochiña, de añaña, de yapuña, de mondá. Quiere decir que no estamos en común unión. Se dan cuenta, queridos hermanos, que esta gran solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, lleva el cuerpo y la sangre de Cristo presente aquí. La contemplación, lo que viene después como momento eucarístico, tiene sentido cuando nosotros entramos en una verdadera comunión. Y por eso el segundo elemento nos dice es la experiencia eucarística de una iglesia. Eclesia dice atiwasú, lleva. Nuestras relaciones entre nosotros, batecobaina, ñañemonguetaba, yaicuaban, ese yaico, ya esa vagina va evalañande, ya decidí en favor de la comunidad. Tabañande ya pujina, entonces quiere decir que no estamos en común unión. No entramos entonces en este caminar eucarístico que el Señor nos propone, ¿verdad? A través de esta gran solemnidad del día de hoy. El mismo rito, lo que nosotros celebramos, repetido en la iglesia. ¿Se dan cuenta por qué se repite continuamente? ¿Por qué nos vamos continuamente a la Eucaristía? Es justamente ese memorial de la muerte de Cristo que nos llama a una verdadera conversión. Es decir, por eso que tenemos que ir a misa, por eso tenemos que ir a comulgar. Porque cuando nos damos cuenta que cortamos la relación con Dios y con los hermanos, porque tu conciencia te habla y te dice, entonces, ¿qué pasa? Entonces vos decís, Señor, tenés razón, he cortado toda relación, no estoy en comunión contigo. Ajata añe confesa. Voy a pedir perdón, porque el perdón después de Dios es el que te va a restaurar y te va a volver a poner en el camino de común unión con tus hermanos y con Dios y contigo mismo. Pero para eso entonces tenemos que acercarnos. Es la palabra de Dios que continuamente te va a estar llamando a neuromandu atajina y tandejina lleva pende a pisabeña venuta a ver. En Japú vende a pisabeña. Los 10 mandamientos, saber cómo andamos la relación con los hermanos, cómo andamos la relación con los demás, en mi familia, en mi casa, en mi país, en mi trabajo. Sin embargo, ahora está situado desde la resurrección. ¿Por qué entonces esta comunión y este acercarnos a la misa, a la Eucaristía, recibir el cuerpo y la sangre de Jesús está situado a la luz de la resurrección? Porque nosotros justamente recibimos la fuerza vivificante, es decir, resurrexit quiere decir que te cambia y que te transforma, tenés nueva visión,
mirar hacia adelante. El cuerpo y la sangre de Cristo, que nos alimenta, que nos fortalece, nos lleva entonces a vivificarnos. Queridos amigos, pidamos al Señor hoy, al celebrar esta gran solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, ser vivificados, ser hombres resucitados. En primer lugar, eso va a ir como consecuencia. Familia, en el matrimonio, esposo, esposa, hijos. Pero no termina ahí, queridos amigos, porque después desde ahí nosotros podemos hacer para nuestra comunidad y para nuestra sociedad, a la que estamos llamados siempre, cada uno de nosotros, a formar una verdadera iglesia, una verdadera comunidad que vive de acuerdo a los principios y valores de Dios. Me despido de ustedes y será hasta el próximo domingo. Que la bendición de Dios, con la fuerza de su cuerpo y de su sangre, nos anime a todos nosotros a caminar en el bien. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y queridos amigos, hasta el próximo domingo que volvemos a encontrarnos con Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.